Hoy vamos a hablar de asesinatos, ya que estamos. Bueno, ya que estamos. Tanto para entrar en confianza. Para poner buena onda, digamos. Claro. Para arrancar bien arriba. Sí, ya que sí. Porque Como dicen, ¿vio? Finalmente nos han venido a dar instrucciones. ¿Qué es lo que sucede más tarde o más temprano en la carrera artística de un hombre? El tipo empieza a progresar, a estudiar, a mejorar hasta que alguien le da instrucciones. Pues nos han dicho que todo tiene que ir arriba. Sí, bien no sé arriba, lo bien que arriba. es, pero arriba, terminar arriba y empezar arriba. Hablaremos de asesinatos. Contaremos hoy, no una lista caprichosa de asesinatos, o sí, una lista caprichosa, pero el capricho es vecino a la ambición de cometer un crimen perfecto. Vamos a hacer un catálogo de crímenes que por la astucia puesta en juego en cada uno de ellos, tuvieron pretensiones de perfectos. Ubiquémonos primeramente, a los efectos del primer crimen, ¿no? En Bélgica, en 1880. Allí vivía Armand Peltzer, un ingeniero que trabajaba en la ciudad de Antwerp. Parece que este muchacho, Armand Peltzer, se había enamorado perdidamente de una muchacha llamada Julie Vernet, que era muy hermosa, por cierto, pero tenía un defecto. Era la mujer de un abogado, justamente el señor Vernet, Guillermo Vernet. Entonces Peltzer decidió eliminar a Vernet. No sé si es correcto el razonamiento del abogado, o en todo caso no sé si es completo. Imagínese, Rolón, Sí. que usted se enamora, digamos, de la mujer de un abogado. Ujú. El primer problema no es tanto que la mina esté casada con un abogado, sino que me parece que lo más difícil es conseguir que la mujer lo ame a usted. Sí. Una vez conseguido eso, ya del abogado nos encargaremos, a lo mejor ni siquiera hay que matarlo. Sí, se encarga ella ya. Se encargue ella, pero si usted mata al abogado y no ha tomado la precaución de saber si esta muchacha corresponde a sus sentimientos, se puede ver en un lío. Pero vamos a ver lo que le pasó a Peltzer. Sabía que para conseguir a Julie el crimen debía ser perfecto. Imagínese, de nada le serviría matar al abogado y luego caer en cana. Entonces se dedicó a pensar diversos medios para matar y quedar inmune. Armand Peltzer tenía un hermano menor llamado León, el cual tenía una gran deuda con él. Entonces Armand se puso en contacto y decidieron encontrarse en París. Durante el encuentro, Armand explicó su plan. Si León lo ayudaba, se redimiría de su deuda. Y León decidió cooperar, es decir, que cometió el primer error, que es tener un cómplice. El plan era simple. El crimen sería cometido por una persona inexistente. Y ahí me gustó. Inventaron un tipo que no existía y luego hicieron caer las sospechas sobre este tipo. León asumió el papel del tipo que no existía. Cambió su aspecto, su complexión, su vestimenta, se disfrazó de Henry Vaughan, un millonario, supuesto millonario, que se aprestaba a crear una flota que uniría Ámsterdam y Sídney. Para lograr aquel personaje parece que hubo que pagar un peluquero especializado en peinados para teatro, bueno, cosas por el estilo. Después de transformarse en este Henry Vaughan, León visitó Ámsterdam y Bruselas, se alojó en los hoteles más lujosos y llegó a ser conocido por la mayoría de las firmas navieras. Empezó a circular en aquel ambiente. Por fin León le escribió una carta a Guillermo Vernet, al abogado, firmando como Vaughan, en la que le explicaba que unos amigos ingleses se lo habían recomendado como abogado para representar a la nueva línea de vapores en Bruselas. El abogado Vernet aceptó la entrevista encantado. León, hecho un dandy, ¿no?, con barba y con anteojos, recibió a Vernet en su departamento y en un determinado momento Che sacó un 6 luces y le metió un tiro, le tiró un balazo en la cabeza y lo mató. Después del asesinato quemó la peluca, la barba, se deshizo de los anteojos, se limpió el maquillaje y se fue del lugar para siempre.
Y Vaughan, el asesino, desapareció, se esfumó. Pero hubo dos fallas, che. La primera y principalísima es que la viuda, tal como veníamos sospechando en el programa, Julie no le dio ninguna bolilla a Armand Peltzer. La otra es que el crimen se descubrió. Es decir, salió todo mal. ¿Y cómo se descubrió? Y nunca falta un estúpido. León se había marchado a Suiza y todos los días leía el diario buscando la noticia del descubrimiento del cadáver. Y pasaron 10 días y el cuerpo no se encontraba. Y León se puso ansioso, el tipo, ¿no? Y escribió una carta a la policía belga, orientándola hacia el muerto. Y en ella explicaba que la muerte del abogado Vernet había sido el resultado de un horrible accidente, que él había estado reunido con Vernet por asuntos de negocios, que le había mostrado un revólver y que el revólver se había disparado. Y firmaba Henry Vaughan. Y la policía empezó una investigación. Por empezar, sabían que se trataba de un asesinato. Se estableció una recompensa para quien proporcionara información acerca de Vaughan, pero pusieron en circulación la carta, que tenía la letra, ya no de Vaughan, sino de León. Y nunca falta un buen corneta. En la ciudad de Belvier, un químico reconoció que la letra pertenecía a León Peltzer. Una vez que la policía estuvo sobre la pista de León, enseguida lo encontraron, lo apretaron y batió. Los dos hermanos fueron arrestados y luego de un corto juicio condenados a prisión perpetua. 2 años más tarde, Armand murió después de compartir un vaso de vino caliente con su hermano. Esto no quiere decir nada más que eso, no se trata de establecer una moraleja inapropiada acerca del vino caliente. Si hay una cosa mala, son las moralejas laterales. Establecer la moraleja de un... Ya una moraleja es mala. Establecerla sobre un detalle lateral es pésimo. León aprendió 6 idiomas. Después de 30 años en la cárcel, fue dejado en libertad condicional. Quedó libre a los 65. Cambió su nombre y ya no pensó en matar, pero sí en matarse, ¿eh? Se suicidó saltando desde un precipicio. O sea que terminó muy mal esta historia. Segundo crimen. Este es un asesino muy curioso, Père Gurier. Esto sucedió a mediados del siglo XVIII. Père Gurier mataba a sus víctimas dándoles de comer. Le encajaba comida y comida y comida hasta que las víctimas reventaban. Esto lo hacía sin veneno alguno, pero también con un afán de competencia. Desafiaba a personas que comían mucho a ver si podían comer más que él. Y como él realmente parecía no tener fondo en el estómago, generalmente el competidor terminaba muerto. Pero no en una noche ni en 2. Estas competencias duraban meses. Él invitaba a personas a su casa y los hacía comer continuamente, 1 año, 2 meses. Así mató a 9. Comían y por ahí el invitado reventaba como un chancho. Parece que Gurier tenía un estómago parecido al de Luis XIV, es decir, un estómago enorme, y bueno, no había cómo vencerlo. Pero parece que empezó a jactarse de aquellas hazañas. Siempre es malo, ¿no?, jactarse de haber triunfado en competencias donde el perdedor termina muerto. Y en realidad no fue la ley la que terminó con las hazañas de Gurier, sino un competidor más capaz que él. Había un señor Ameline, que era el segundo asistente del verdugo público, y que parece que no había forma de llenarlo al tipo. Y a Gurier le encantaba la idea de elegir a un verdugo como víctima, le parecía que era el sumum de la paradoja. Pero empezó la competencia y Gurier se preocupó porque pensaba que Ameline debía tener piernas huecas que le servían de estómago de reserva. El tipo comía de todo, no le pasaba nada,
Y así estuvieron durante un año y después durante otro. 2 años comiendo como chanchos todo el día. Y Ameline se veía más saludable que nunca, no había aumentado ni 1 kilo. Desesperado, el asesino prometió que se iba a esforzar hasta matar a Ameline, aunque en ello empeñase toda su fortuna. Pero había otro detalle. Ameline conocía los planes de Gurier y estaba preparado para atraparlo. Hacía trampa. Parece que cuando el Gurier no lo veía, se purgaba. Tomaba laxantes, limonada Rocher y así andaba de la cocina a la sala, pero meta aceite castor, qué sé yo, y Gurier no sospechaba nada. Una noche ambos se sentaron a comer lomo de cerdo adobado. Gurier intentaba en vano alcanzar a su invitado, que iba más rápido. De pronto Gurier, después de haberse servido la 14ª porción, comenzó a ponerse rojo y luego blanco. Y Ameline, que cortaba el pedazo número 15, pensó que Gurier iba a estornudar. El anfitrión quiso hablar, pero no pudo. Esbozó una sonrisa y cayó de boca sobre el plato. Quiero decir que se murió. Así terminaron sus asesinatos. No fue castigado por la ley, pero sí por un hombre que trabajaba para la ley. Después de todo, Ameline era ayudante del verdugo. Tercer asesinato, o tercer asesino. Vamos a ver qué pasó con la marquesa de Brinvilliers. Se llamaba María Magdalena d'Auvray y nació en 1630. Era la hija de un consejero de Estado llamado Antoine d'Auvray. Parece que era hermosa y tenía la costumbre de exhibir, allí donde iba, su agraciado busto. Y en 1650, yo digo, para perplejidad general, ¿no? En 1651 se casó con Antonio Gobelin de Brinvilliers, Gobelin, ¿no? De Brinvilliers. El muchacho descendía directamente de Gobelin, que era el creador de los tapices que nosotros llamábamos antes gobelinos. Ahora ya no se usa eso. Había una tienda incluso que se llamaba Los Gobelinos. La regla entre los nobles que circulaban cerca de Luis XIV era la galantería. Y el marido de la Brinvilliers amaba los placeres y las fiestas. Y en una fiesta de disfraces, Gobelin le presentó a su mujer a un señor de Sainte-Croix. Y al fin de la fiesta, no había terminado la fiesta y ya se habían convertido en amantes, la mina y el Sainte-Croix. Más tarde, la Brinvilliers manifestó a sus amistades las preferencias que tenía por Sainte-Croix. Incluso parece que se lo llegó a comentar a su padre, que como se ha dicho, era un consejero de Estado, ¿no? El padre de la marquesa de Brinvilliers. Le dijo, mira papá, yo estoy casada con de los Gobelinos, pero el que me gusta es Sainte-Croix. Y el viejo se enojó, no toleró que su hija fuera adúltera, incluso mandó encerrar al amante, a Sainte-Croix, a la Bastilla. Así que el amante fue a parar a la Bastilla, a ese lugar donde iban a parar todos en aquel entonces. Y allí conoció a un químico italiano llamado Della Motta. Le decían il virtuoso del arsénico, porque era experto en venenos. Y Sainte-Croix, en esas horas de cárcel, aprendió del Della Motta el arte de los venenos. Cuando salió de la Bastilla ya era capaz de envenenar un avestruz al galope. Y lo primero que hizo fue enseñarle a su amante, porque enseguida volvió con la mina cuando salió de la cárcel. ¿O qué te crees que no va a volver? Volvió con la marquesa de Brinvilliers y le enseñó el manejo de ciertos brebajes. Y la mina se entusiasmó, le gustó eso de poder manejar el veneno, e incluso empezó a entrenarse en la administración de venenos, y para hacerlo visitaba hospitales y le llevaba confituras a los enfermos y las envenenaba para ver si se morían los tipos, y se morían. Después la marquesa quiso envenenar a su padre, al viejo,
al Antoine, al funcionario, lo acometieron una serie de vómitos cada vez más violentos, discúlpenme si ustedes están comiendo o algo, que al final lo mató, lo llevaron al sepulcro los vómitos. No es que lo hayan, es una metáfora, calculo yo, ¿no? Sí, por lo menos los vómitos parece lo eso. lleven a uno al sepulcro, quiere decir que empezó a vomitar y después se murió. No que digamos, los espasmos, los pasos que uno da, las agachadas y las levantadas, lo fueran conduciendo al cementerio de Père Lachaise. Bueno, había tardado 8 meses en matar a su padre, que es tardar, ¿eh? Alternaba, cuando visitaba al padre, las caricias de hija con las dosis de veneno. Pero muy bien, los médicos certificaron muerte natural, que es el triunfo máximo de un envenenador. Porque envenenar cualquiera envenena, el asunto es que no se descubra que hemos usado veneno. Y a partir de ese momento la muchacha se creyó impune y empezó a tener muchos amantes y a cometer muchos crímenes. Es decir, cuando a alguien no le gustaba por algún motivo, redondamente lo envenenaba, ¿no? Tuvo hijos también con su marido, tuvo hijos con el Sainte-Croix y tuvo hijos con otro, un primo hermano de ella llamado Briancourt, y otro más también con De la Mota, con el virtuoso del arsénico que salió de la cana, pasaba por ahí. Sí. Y dijo más, Vio cuando uno sale de la cárcel. uno sale de la cárcel, Sí. y le dicen, vení que bueno. Para quedarse con la mayor parte de la herencia, o de la herencia del padre que ella misma había matado, envenenó también a un hermano que tenía. Después envenenó a algunas sirvientas, ante las cuales había hecho confidencias comprometedoras. Algunos comenzaron a sospechar. Ante tan extrañas muertes, el primo, Briancourt, vivía temblando, aquel con quien también había tenido un hijo, ¿no? Y tomaba antídotos a cada momento. En cuanto al marido, el de los gobelinos, la trataba de forma galante, pero sin embargo ella lo empezó a envenenar, che. Y eso que el buen hombre se hacía servir todo por un sirviente de confianza, pero no. En realidad ella quería matar al marido para casarse con el Sainte-Croix. Pero Sainte-Croix estaba muy cómodo soltero y le daba al marido antídotos para que no se muriera. Nada más que para no casarse. Está bien. Pide, pobre el marido, ¿no? La mujer le daba, lo envenenaba para casarse con el Sainte-Croix y el Sainte-Croix le daba antídotos para que no se muriera y él poder de este modo mantenerse soltero. Es una situación verdaderamente extraordinaria. Podría escribirse una buena obra de teatro cuyo protagonista, el tipo de los gobelinos, alternaría momentos de agonía con los momentos de euforia correspondientes a la ingestión de veneno o de arsénico. Incluso en una apuesta audaz podrían hacerlo dos actores, dos diferentes actores. Ajá. El mismo personaje Está bien, es está dos bien. actores. Está muy bien eso. Cuando el tipo está envenenado es uno. Elegimos un actor con cara de envenenado. Sí. Y cuando el tipo le dan el antídoto, Sí. elegimos un actor con cara de antídoto, Ujú. que los hay y muy buenos. Sí. Hay actores que en cualquier papel parecen haber tomado un antídoto hace 5 minutos. Pues bien, todo terminó cuando Sainte-Croix murió. Murió el que no tenía que morir, murió Sainte-Croix, mientras estaba en la casa haciendo experimentos químicos, Sainte-Croix. Y se había puesto una máscara de vidrio, se le rompió, se respiró no sé qué podredumbre y se murió. Cuando la marquesita se enteró, huyó de Francia. ¿Por qué? Porque Sainte-Croix tenía muchas cartas de ella que la comprometían. Allí hablaba de los numerosos crímenes que había cometido. Eso realmente, ¿no? Querido Sainte-Croix, ¿te acordás del crimen que cometió el otro día? Bien, después de una larga odisea por los Países Bajos, fue detenida, la marquesa de Brinvilliers, mientras mendigaba en un parque. Aquí sí hay una moraleja. Las personas que envenenan a mucha gente terminan mendigando en un parque. Hay gente que confunde la moraleja con el argumento. Sí. Está muy bien. La encerraron en París, en la conserjería, y en este lugar, y en junio de 1676 fue decapitada.
Y llegamos entonces, me gustó este, lindos crímenes tenemos hoy. El amigo de los Shelley, que era Lord Byron, al comienzo de esta historia, que empieza en 1879, ya hacía 55 años que había muerto, así que no lo vamos a poner en esta historia. No. Muchos dicen que con aquella muerte se había enterrado el romanticismo, pero la historia de hoy dice que durante la primera parte de aquel año, de 1879, vivía todavía en Florencia, oscuramente, medio olvidada, una de las pocas supervivientes del pasado romántico. Se llamaba Claire Clairmont, era inglesa y tenía 82 años. Ella había conocido a Shelley y a Byron. Fue amiga e inspiradora de Shelley y madre de una hija de Lord Byron. Y era en verdad hermanastra de Mary Shelley, que era la esposa del poeta y, como hemos dicho al comenzar la charla, la autora de Frankenstein. Solo algunos adoradores del creciente culto de los poetas sabían que Clara aún vivía. Uno de ellos, uno de estos adoradores, era un marino retirado de Salem llamado Edward Silsby. Era un fanático de todo lo que Shelley había escrito y de todo lo que Shelley había poseído y tocado. Cuando se enteró de que todavía vivía una mujer que había conocido a Percy y a Mary Shelley, viajó desesperadamente a Italia para conocerla. Yo tengo que conocer a esa mujer. Un loco, como estos que hay, que por ahí son fanáticos de Elvis Presley, entonces juntan todo. Y viajó. Clara, esta mujer, se había convertido en una persona hosca, que no quería ver a nadie, y compartía una habitación en el número 43 de la Vía Romana, en la ciudad de Florencia. Vivía con una sobrina llamada Paula. Paula había nacido en Viena, tenía 42 años, era soltera y fulera. Era también una mujer tímida que, luego de un par de fracasos, había abandonado su esperanza de casarse y se había entregado al cuidado de su tía. Muy bien. Clara, la tía, amaba el recuerdo de Shelley, pero odiaba el recuerdo de Byron, porque las cosas entre ellos habían terminado mal. Frente a un crucifijo que había en la habitación, tenía colgado un retrato de Shelley. Conservaba también 2 valiosos cuadernos con notas en los que Percy y Mary Shelley habían escrito. Y tenía también más de 2 docenas de cartas personales que Shelley le había escrito a ella, y hasta un mechón de pelo del poeta que guardaba en un pequeño estuche rojo. Estos irresistibles tesoros movieron al capitán Silsby a trasladarse a Italia. Tenía pensado pedir, comprar o robar aquellos objetos. Se había preparado para conocer a la anciana y ganarse toda su confianza. El capitán ya tenía alguna pequeña colección de recuerdos de Shelley. Aseguraba tener una guitarra que el poeta había tocado alguna vez en casa de una novia, qué sé yo. Cuando Silsby llegó a Florencia, se presentó en la casa, en una casa que alquilaba habitaciones y así, y solicitó alquilar alguna, ¿no? Y como había lugar, se trasladó allí y se convirtió en vecino de Clara, como una casa de departamento. Y este alquiló un par de habitaciones. El capitán Silsby, merced a largas semanas de adulaciones y pequeños favores, logró ganarse la confianza y la admiración de las 2 mujeres, que desde luego no tenían idea de las intenciones del capitán. Silsby tenía aspecto de antiguo pirata y se la pasaba contando historias exageradas de sus aventuras en los mares de la China. Ha dicho Borges alguna vez que hay una idea contemporánea que consiste en creer que el hombre valiente no ha de jactarse. Sin embargo, no siempre fue de este modo. Los héroes de Homero, antes de entrar en combate, cuentan sus propias hazañas. Lo mismo sucede con los héroes de la antigüedad nórdica, y nada de eso estaba mal visto. Se admitía que un tipo se jactara. Pero bueno, como ejemplo de las historias que contaba Silsby, parece que un día contó que unos chinos lo habían arrojado a un tonel de aceite y que por ese motivo él
que siempre había tenido rulos, quedó con el pelo lacio para siempre. Aceite caliente. Aceite, un tonel de aceite, lo metieron adentro. Si vos te pones adentro de un tonel de aceite, Claro. el pelo que tenés así, te queda lacio. Te queda lacio, Guile, te lo juro. Bueno, pero lo que pasa es que me imagino que de una vez que uno se lava, ¿no? No sé, él contaba Bueno, eso, listo. qué sé yo. Bueno, la tía y la sobrina, imagínense, escuchaban las historias con admiración. Y Sylvie, mientras contaba, nos sacaba la vista de los tesoros de Chile que llenaban la habitación. Estaba el capitán tan obsesionado con los objetos que nunca se alejaba mucho de la casa por temor a que la propietaria falleciera en su ausencia y si alguien se llevara todas esas cosas. Un día Sylvie se puso intencionalmente a recitar versos de Chile. Claire, la vieja, lo escuchó y encantada le permitió, a modo de confidencia, ver y leer las cartas. Sylvie no podía creer lo que veía, pero supo también que la mujer no tenía ninguna intención de separarse jamás de aquellos tesoros. El capitán esperó. La anciana seguía viva, pero Sylvie decidió abandonar la habitación algún tiempo para hacer un breve viaje a Estados Unidos. Ni bien llega a América, 19 de marzo de 1879, se entera de que Clara ha muerto, la vieja. Inmediatamente tomó el primer barco y se volvió a Florencia. Al llegar se encontró con Paula, la sobrina, que continuaba viviendo allí. Y desesperado Sylvie le rogó que le vendiera los recuerdos de su tía. Y aquí se complicaron las cosas. Paula, te lo digo ahora que estamos solos, Sí. se había enamorado perdidamente del capitán y lo sometió a un chantage. Sí. La mujer, entrada en años y provista de muy pocas de las gracias que gustan a los bucaneros, le declaró su amor y propuso un trato. Los manuscritos pasarían a manos de Sylvie si él la tomaba como esposa. Sylvie quedó estupefacto. Pensaba que estaba preparado para soportarlo todo. Trasladarse a Florencia, adular a la vieja, pero esto ya era demasiado. Tras la propuesta de Paula, Sylvie pidió un tiempo para pensarlo, aunque en verdad planeaba cómo podía salirse con la suya. Sylvie frecuentaba la casa de Paula, tenía largas charlas con ella, en las que le suplicaba paciencia. Y mientras observaba la habitación, pensando en dónde podían estar ocultos aquellos tesoros. Un día cuando Paula dice, ve al mercado. Es el momento. Ahora o nunca. Manos a la obra. Sylvie, cuando la mina se fue, abrió la mesa de luz y enseguida encontró lo que buscaba. Era que eso hay que un una cuaderno de película. notas de 150 páginas en el que Percy y Mary habían escrito su poema y se lo afanó. Y huyó a toda prisa de Florencia, sin esperar ni siquiera que volviera del mercado la mina. No, más vale, ¿qué va a esperar? Ahora que pienso tiene razón. No, se espera peor. Claro, era mucho peor. Bueno, se subió al barco y... Ya estaba ahí todo, una película. Sí, salió Como los taxis corriendo que están ahí. y encontró una nota en medio de los poemas del cuaderno que lo había empezado a leer. La nota decía: me alegro de que lo haya encontrado. Un poco de orgullo me llevó a esconderlo apenas. El cuaderno le pertenece. Vuestra, Paula. Ay, pa. Estaba para casarse. Con esa actitud, Ya me enamoré. creo que el tipo vuelvo y me caso. Sí. Sylvie llegó muy conmovido a su país y no pudo quedarse con el cuaderno. Lo entregó a la Universidad de Harvard, donde aún se encuentra en la biblioteca. Si alguno va a la Universidad de Harvard, pregunta por la biblioteca pregunta, ¿dónde está el...? Y se lo afana. Y encuentro otro papel. Claro, que dice... En junio de 1867, un año después, el capitán Sylvie pronunció, un año después del 66, no sé un año después de qué. Bueno, el capitán Sylvie pronunció una conferencia ante 400 socios de la sociedad Chile en Londres. Suscitó un enorme interés al referir estas historias contadas por Clara, ¿no? No solo lo que había
en el cuaderno, sino lo que él había alcanzado a saber por Clara. En 1900, gozando del prestigio de haber conocido a Clara, Silvi esbozó un retrato al carbón de Clara, que fue guardado en la biblioteca de Harvard, donde parece que guardan todo lo que se pierde. Silvi murió en 1904. En cuanto a Paula, sufrió un desmayo un día subiendo una montaña, resbaló y se murió. Ay, qué mal, pero qué accidente más desafortunado. Y quien ha contado toda esta historia fue nada menos que Henry James, que supo lo sucedido, inspirado por aquellos hechos, escribió una novela llamada Los papeles de Husband, que es esta misma historia contada pero con otros nombres, ¿no? Así que esto es lo que quería contarles. ¿Le gustó? Qué linda historia. Sí, ¿no? Linda historia. Muy bien. Se la dedicamos al capitán Silvi, que quiso resarcir su bajeza haciendo algo noble, y también se lo dedicamos por haber quedado con el pelo lacio, que tenía rubro, ¿no? Bueno. Y a Paula, por supuesto. Sí, a Paula. Pobre Paulita, Sí. pobre Paulita. Bueno, hemos ido a la discoteca. Un tema difícil para que haya música de esto. Lo tuve que despertar 4 veces al tipo. Sí, con esta tarde de lluvia. Sí, y finalmente estuvo bien, porque me dio un tango que se llama Íntimas. Sí. En relación al diario, al cuaderno, a las cartas, etcétera. Y escucharemos esta versión del tango Íntimas que grabó Carlos Gardel. Adelante. Hablaremos esta noche de Dostoyevsky y de los balnearios centroeuropeos donde se hizo adicto al juego, convertido en un ludópata confeso, dice este informe. El autor de Crimen y Castigo, qué poco me gusta eso. Que existen una... No, claro, referirse a Dostoyevsky como el autor de Crimen y Castigo. Claro. Es característico de una forma torpe de escritura. De las reseñas de las revistas. Sí. Un día uno nos hizo una crítica muy mala de Lo que me costó el amor de Laura, y ahí decía, y el autor del túnel, se refería a esa maldad. Bueno. El autor de Crimen y Castigo, que era Dostoyevsky, les recuerdo, contó el drama de su vicio en la novela El jugador, que transcurre en una ciudad imaginaria, la ciudad de Ruletburgo, creo que era, sí. Y esta villa es una recreación de las ciudades termales en las que Dostoyevsky recorrió su ruta de la ruina, porque el juego lo arruinó. Los balnearios de Europa Central conocieron su edad de oro durante la segunda mitad del siglo XIX. El germen de las ciudades termales hay que buscarlo siglos atrás, a veces muy atrás, cuando los soldados de los ejércitos romanos descubrían los beneficios que tenían aquellas aguas a veces malolientes, ¿no?, pero que tenían beneficios para la salud. Una de las primeras ciudades balnearios fue la localidad belga de Spa, que hoy da nombre genérico a los establecimientos termales, pero existe como tal desde el siglo XVI. Allí en Spa, como en otros lugares, las sencillas fuentes de agua carbogaseosa empezaron a protegerse con suntuosos edificios y junto a ellas se levantaron establecimientos hoteleros para dar servicio a los que allí concurrían. Después, las villas se transformaron en verdaderos centros de ocio, se suponía que eran como paraísos salutíferos, pero pronto estas aguas se convirtieron en la base para hacer de los balnearios el epicentro de la vida mundana europea. Y así alrededor de las fuentes y los sanatorios se construyeron también teatros, hoteles, villas, jardines y sobre todo casinos
y salas de escolazo. La cura termal era la perfecta excusa para justificar un momentáneo alejamiento del hogar. Ningún marido, por celoso que fuera, se extrañaba de que la mujer viajase kilómetros en busca de una cura para el reuma o los problemas digestivos, y tampoco había esposa que le negara al padre de familia la posibilidad de ir a pegarse una enjuagada y curarse algo, ¿no? La afición al juego de Fyodor Dostoyevsky se fraguó en forma casi fortuita durante un viaje por Europa en 1863. Era en realidad un autor solo medianamente reconocido, que luchaba por salir de sus dificultades económicas. Ya había publicado títulos que hoy se consideran obras maestras, pero que entonces solo servían para sostener malamente la autoestima y el bolsillo, ¿no?, de Dostoyevsky, que estaba enfermo, un hombre enfermo, también enfermo de epilepsia. Y Dostoyevsky viajó desde Moscú a París, donde esperaba reunirse con su amante, Polina Suslova, y pasó por casualidad unos días en la ciudad balnearia de Wiesbaden. Y bueno, allí había unas termas, qué sé yo. Allí fue Dostoyevsky, ¿no? ¿Qué pasaba? Y hizo un día de reposo ahí, alojado en un hotel sencillo. Su economía no le permitía otra cosa. Y una mañana, por curiosidad, se inclinó sobre la mesa de la ruleta y por pura diversión jugó un par de monedas, y el destino quiso que la suerte le sonriera. Y en un par de horas Dostoyevsky cayó víctima de la fiebre del juego. El propio autor describe en una carta a su hermano aquel proceso fulminante que lo convertiría en un ludópata. Dice: en Wiesbaden inventé un sistema propio de juego. Lo apliqué y de inmediato gané 10.000 francos. A la mañana siguiente cambié de sistema y perdí. Por la noche volví de nuevo a mi sistema y pronto gané de nuevo 3.000 francos. Dime, ¿cómo es posible después de esto no entusiasmarse? Tienes razón. No sé, no me parece. Claro, ¿cómo en toda la gente no está jugando en este momento en vez de trabajar? Esa misma tarde perdió todas sus ganancias y una parte de sus reservas para el resto del viaje. Años más tarde, recordando el paso del escritor por Wiesbaden, su hija Alma escribiría: allí mi padre jugó con pasión a la ruleta. Fue feliz ganando y experimentó una sensación no menos deliciosa perdiendo. Está bien. Solo la falta de fondos y las cartas apremiantes de Polina, que era su amante, desde París, arrancaron al escritor de la mesa de juego, ¿no? Después volverá más adelante a Wiesbaden y ya lo hará para entregarse sin reservas al vicio, ¿no? Bien. Ya en París con Pauline, el autor se detiene, pero esta vez en la estación de Baden-Baden, la preferida de los aristócratas rusos. Bueno, ahí había mansiones, jardines, qué sé yo. Y Baden-Baden era la meca del juego, ¿no? Ya desde el principio del siglo XIX. Habían inaugurado el primer casino en 1809. Y es un edificio fastuoso, decorado con porcelanas, lámparas de cristal checo, colgaduras de terciopelo, fotos de mujeres desnudas, qué sé yo. Bueno, y a Dostoyevsky no le importa nada porque lo único que quiere es jugar. Juega porque dice que descubrió el secreto del éxito de las apuestas. Dice: es de lo más simple y tonto. Únicamente es preciso ser dueño de uno mismo, y sean cuales sean las peripecias de una partida, hay que evitar quemarse. Dice, eso no significa nada. Pero
jugó sin control, ganó a ratos y a veces ese ganar lo llevaba a un cuadro de excitación que le empujaba a perder todo. En Baden-Baden, Dostoyevsky coincidió con otro escritor, el escritor ruso Turgenev, que era Iván Turgenev, era un ruso pudiente que tenía allí una casa propia, ¿no? Y le pide guita. Le escribe al hermano Dostoyevsky, mirá lo que dice. En Baden vi a Turgenev. En parte es un fatuo. No le he ocultado que juego. Me dio a leer sus fantasmas, pero yo, a causa del juego, no la leí. Dostoyevsky le pide finalmente dinero a Turgenev para saldar sus muchas deudas. Muchas veces le pidió. A veces el escritor, o sea, Turgenev, ni siquiera respondió a sus requerimientos. Otras veces le envió menos de lo solicitado, qué sé yo. En realidad, Turgenev despreciaba profundamente a los jugadores, y así lo demuestra en una novela que se llama Humo, que transcurre precisamente en Baden-Baden. Y cito a Turgenev, dice: en los salones de juego, en torno de los verdes tapetes, se amontonan las mismas caras de siempre, con la misma expresión estúpida, avariciosa, consternada, casi feroz, con ese aspecto de ratero que la fiebre del juego presta a las facciones más aristocráticas. Cosas de Turgenev. Bueno, Baden-Baden recibía cada año la visita de decenas de centenares de europeos elegantes: Nijinsky, Napoleón III, Eugenia Montijo, Julio Verne, la emperatriz Isabel de Austria, que era la célebre Sisi, ¿no? Que tenía salud muy frágil y andaba ahí siempre, en los balnearios. Y Dostoyevsky no conocieron, sin embargo, esa faceta frívola de la ciudad, quiero decir, los tipos de la farándula, no. En realidad iban a un hotel muy millo y solo salían del cuarto para entrar en el casino, o si no, en la casa de empeños, donde, entre lágrimas, Pauline Suslova tenía que deshacerse de joyas para pagar las deudas y seguir viaje. Y bueno, al final la situación de esta pareja se hizo insostenible, ¿no? El poco amor que quedaba se acabó y Paulina se rajó, se fue. Creo que después se metió con un estudiante español, no me acuerdo. El caso es que la pasión por el juego en Dostoyevsky era superior a todas las otras, y meses después de la partida de Pauline regresó a Wiesbaden a buscar la buena suerte, y en su correspondencia, en sus diarios, deja el autor un patético documento de aquellas jornadas, ¿no? Vivía encerrado en la habitación, los dueños del hotel se negaban a servirle la comida porque no pagaba ninguna cuenta, se enfermó, estaba solo, y ahí trazó el argumento para una obra nueva y escribió: quizá esto que estoy escribiendo sea superior a todo lo que he escrito hasta ahora. Y tenía razón, porque en aquellos días se había encontrado el germen de Crimen y Castigo. Y bueno, parece que en Wiesbaden era inspirador. Algunos otros artistas concibieron allí algunas obras maestras, como Brahms, que escribió la tercera sinfonía, la llamada de Wiesbaden justamente. Richard Wagner compuso los maestros cantores. Richard Wagner se pasaba tratando de hacer que las personas no jugaran, porque él tuvo una época de jugador, se curó, entonces le hablaba a todos los que jugaban: che, no jugué, que te va a hacer mal, pero nadie le hacía caso. Y bueno. Ahora bien, después de su última estancia en Wiesbaden, agobiado por las deudas, Dostoyevsky
aceptó el encargo de escribir una novela en tiempo récord. En realidad, el tipo hacía siempre arreglos pésimos. Los editores lo obligaban a escribir en tiempo récord y le ponían como penalidad que si no entregaba el libro, iban a quedar ellos dueños de toda la obra futura de Dostoyevski. Entonces él corría para poder evitar esa circunstancia y siempre consiguió evitarla, pero nunca ganó mucho y siempre peleó con esa premura, ¿no? Y sus amigos le dieron un consejo, ¿no? Que para ganar tiempo contratar una secretaria, alguien que pudiera tomar la obra al dictado, a todo lo que da. Y así fue como conoció a Ana Grigorievna. Y gracias a su ayuda terminó en 3 semanas la gran novela sobre la ludopatía, que es el jugador, ¿no? Una terrible síntesis de sus propias experiencias. Y solo unas semanas después, Ana se convirtió en su segunda esposa y en realidad en su infeliz compañera en un nuevo descenso a los infiernos de la ruleta, ¿no? Llevaban pocas semanas casados y el tipo se mandó él un viaje por Europa, pasó por Hamburgo, perdió todo lo que tenía, la madre de Ana le mandó un poco de dinero y Dostoyevski se fue a Baden-Baden a jugar y la llevó a Ana y le hizo colocar una postura en la mesa de juego. Ella perdió, ¿no? Pero nunca le gustó el juego. Y escribe ella misma, dice: Fedor se ha ido a la sala maldita. Yo prefiero quedarme en casa, en una habitación oscuras y no moverme. Van a parar a los usureros las joyas de Ana, algunos de los vestidos, las alianzas de la boda. Y así quedó todo. Al final se curó Dostoyevski, pero en realidad no se curó porque hubiera tomado una decisión, sino porque creo que fue en 1877, se cerraron todas las salas de juego de Europa Central y no volvieron a abrirse hasta que Hitler tomó el poder en Alemania. Y entonces no tenía dónde ir a jugar. Dostoyevski murió en 1881 con la conciencia sumida en la degradación. Solamente unas semanas antes de su muerte, ya gravemente enfermo, el autor recibió en su casa la visita de un caballero desconocido. Era un enviado de Turgenev que quería reclamar un dinero que se le debía desde el principio de esta charla. ¿Se acuerdan? Sí. Que lo había mangueado a Turgenev. Bueno, le mandó un tipo para cobrarle y no tenía nada. No tenía nada, así que no le pagó nada. Murió pobre, sin mucho éxito. El juego es mal consejero. Hemos ido a la discoteca, no estaba el discotecario, estaban jugando Señor, al 7:30. tiene un garito ahí atrás. Sí, junto con la comisión directiva de esta radio. Estaban todos allí, en fin. Y le pregunté si no tenían alguna canción sobre juegos. Hay un montón. Me dijo, no hay otra cosa. Todos los tangos, de cada 2 tangos que se componen, los 2 son sobre. Bueno, Y me dio este que es el que más me gusta. ¿cuál es? Es el tango que se llama Monte Criollo y lo canta Azucena Maizani. Es un tango dedicado a Dostoyevski, evidentemente. ¿Sí? Sí, claro. Y escrito por Homero Mansi, que también conoció esa tragedia, ¿no?
ese aburrimiento cósmico que conduce al escolazo. Montecriollo canta ahora Azucena Maizani.